Y estamos hasta el mediodía. Me gusta la gente que cuando saluda. Vamos a saludar a alguien que conoce como pocos la gestión pública con respecto al tema de los asuntos agrarios, y de hecho fue ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro a nivel nacional, también fue canciller, es ingeniero agrónomo y conoce como pocos también al peronismo. Vamos a saludar al ingeniero Felipe Solá. Felipe querido, muy buenos días. Daniel Toniti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo arrancás esta semana, Felipe? ¿Cómo la vilumbras vos como hombre de la política y hombre del campo? Lo que vivimos sobre la cuestión de las retenciones en la semana pasada abre la puerta a pensar otras cosas, incluso mucho más graves, como por ejemplo que la Argentina ha perdido totalmente soberanía económica. Desde que se lee un tuit del secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, que es un tanto confuso, pero alude a que no debería haber exenciones para los exportadores de Argentina, exenciones como las retenciones cero, que se habían establecido una semana antes. Fue inmediatamente, unas horas después, el motivo por el cual el gobierno de Milei prefirió ponerse en contra de las decenas de miles de productores sojeros y no sojeros, porque el cero valía para todo, valía para también los que tienen maíz, los que tienen otros productos, ¿no es cierto? Y subproductos. Ponerse en contra de ellos, pero obedecerle y poner en riesgo algunas elecciones como Córdoba y Santa Fe, y en menor medida Buenos Aires, mayor, digamos, donde ya habían perdido, con tal de que no hubiera ningún problema con el secretario del Tesoro. ¿Por qué estoy muy preocupado? Porque a partir de ahora podemos decir que la economía argentina está totalmente intervenida y que Argentina es un país interdicto, como se dice. Es decir, imaginan ustedes una economía y en el futuro, supongamos, si ganara las elecciones Milei, imaginan ustedes que podríamos decidir sobre inversiones, sobre intercambios, que podríamos decidir si China va a seguir comprándonos porotos de soja, si podemos decidir sobre inversiones extranjeras en el país, si podemos decidir sobre la estructura, digamos, la reforma laboral o la reforma inclusive impositiva que exige el fondo, pero con mucho más fuerza Estados Unidos, el gobierno de Trump. No, estamos interdictos, estamos bajo el poder de un virrey. Ese es el nuevo estatus de Argentina mientras Milei gobierne. Estamos hablando con Felipe Solá. Te pregunto, Felipe, ¿puede tener impacto electoral negativo para el gobierno? Nombraste recién Santa Fe, Córdoba, en la zona núcleo, esta cuestión de las retenciones cero para las cerealeras. Ya en los primeros días de agosto, Milei fue a la apertura de la exposición rural de Palermo, donde los aplaudidores son unos cientos, algunos de los cuales, no sé en qué proporción, serán productores, y otros van porque queda bien ir. No hizo más que sobrealabar a esa tribuna, hizo un mensaje al campo diciendo: el campo y yo somos lo mismo, y enfrente están todos los populistas, todos los que no quieren la libertad avanza. El discurso fue espantoso, de mentiras, agresivo de una manera fenomenal, un discurso que buscaba dividir más todavía la Argentina, y ahora lo que ha hecho es decir: me importan ustedes un bledo, con tal de hacer inmediatamente lo que ordena el secretario del Tesoro. Y se lo ha dicho a miles de personas, porque de la venta de soja, del precio de la soja, viven no solamente los productores que venden soja, sino toda la cadena previa al cultivo, es decir, vendedores de insumos, agrónomos, etcétera, vendedores de maquinaria. Toda esa cadena previa está desarrollada en Santa Fe y Córdoba, y en menor medida también en mi provincia, en Buenos Aires, pero también está. Y la cadena posterior, que es transportistas, ¿no es cierto?, cerealistas,
industrias, etcétera. Todos ellos, todos los empleados, todos los trabajadores, los nuevos trabajadores, algo se modernizó enormemente en la década del 90, han sido estafados. Han sido estafados y además ahora van a desconfiar de un gobierno que ante cualquier orden de Estados Unidos puede hacer cualquier cosa con cualquiera. Felipe, ¿hay antecedentes? Porque, a ver, no es una chicana lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero vos participaste del gobierno de Menem, donde estaba Guido Di Tella, que definía el vínculo con Estados Unidos como relaciones carnales. Había algo que se llamaba alineamiento automático, tuvo varias manifestaciones. Era otro mundo, había caído el muro de Berlín, un mundo unipolar, no existían las alternativas, no sé, el sur global, China, BRICS. Los BRICS y demás. ¿Se puede comparar esta situación con las de los 90 o no hay antecedentes de este nivel de sumisión a Estados Unidos, Felipe? No hay antecedentes, no. Una cosa es el coqueteo indudable que hubo, sobre todo en la segunda mitad del gobierno de Menem, pero vinculado también al 1 a 1 y al problema, sobre todo, ¿te acordás de aquel problema de...? Había dos temas. Uno era la intervención posible americana, de firmas americanas en la venta de activos del Estado, ¿no es cierto? De las privatizaciones. Eso se resolvió con el plan Brady, ¿no? Claro, y el otro tema, me parece a mí, era el Cóndor. El Cóndor, el misil Cóndor. Claro, el misil Cóndor. Pero había otra cuestión, y era que si en algún momento Estados Unidos fue el amo total, fue desde que se comienza lo que se llama la globalización, que es más que nada es la innovación tecnológica fenomenal en los medios de comunicación, poseída absolutamente por Estados Unidos. No había ningún otro país que tuviera esa manija tecnológica, ¿no es cierto? Empezamos a hablar por celulares, empezamos a ver 80 canales de televisión, etcétera, hacia el año 90, 91, 92. Estados Unidos, y con la caída del muro, Estados Unidos el mundo era unipolar en ese momento. Con esto yo no justifico, lo que digo es cómo era la situación. Nosotros también tenés que tener en cuenta que en diciembre del 94 vino el tequila. Bueno, el tequila mostró que la economía argentina, que venía creciendo bien, tenía un costado, el modelo tenía un costado peligroso, que era la gran cantidad de inversiones líquidas en dólares que había en ese momento y que no eran controlables por el Estado. En cuanto hubo una sospecha de que podía caerse todo en América Latina por algo que ocurrió en México, devaluó el 20 de diciembre del 94 y empezó a repercutir en la Argentina y con fuerza en el segundo semestre del 95. Menem no hubiera sido reelecto si repercutía antes. Si las comunicaciones hubieran sido las de hoy, con esta velocidad, Menem no hubiera sido reelecto en mayo del 95. Porque pues se hubiera derrumbado el empleo en Argentina en el primer semestre y no en el segundo semestre como se derrumbó. Bueno, no quiero hacer historia porque no era el objetivo de hoy. Lo que digo es que era otro mundo, no justifico para nada las relaciones carnales de ninguna manera, pero hoy vivimos un mundo multipolar, mucho más diversificado el comercio, ¿no es cierto? Mucho más cuestionado el dólar como moneda de intercambio, ¿cierto? Totalmente cuestionada la posición de desorden de las relaciones internacionales que genera el presidente Trump. Básicamente genera el desorden deliberado, ¿no? Cuando los países de los BRICS se quieren ordenar, tener otra moneda, aumentar las comunicaciones entre sí, es decir, tener una actitud civilizatoria, el gobierno de Trump pasa a tener una actitud anticivilizatoria. Bueno, pero eso es un análisis general del fenómeno. Esto, obedecer inmediatamente una orden en contra de argentinos a los que se les asignaba bastante poder, como eran los productores agropecuarios, indica hasta qué punto, ahora Milei ya no trabaja para los sojeros argentinos como se podría haber pensado. Milei trabaja para los sojeros norteamericanos, ¿entendés la diferencia? Felipe, ¿cómo le va? Le hago una consulta a Jorge Duarte, lo saluda. Quiero volver al tema de la soja, la liquidación, la falta
de llegada al campo de esa medida o de los sectores productores? Porque en la elección de septiembre se comprobó que, por ejemplo, la buena parte de la juventud que había votado a Milei decidió no ir a votar, no cambió su voto al peronismo, pero por lo menos decidió, en principio, no asistir a las urnas. ¿Piensa que puede haber un cambio del voto de los productores que votaron a Milei hacia el peronismo, o que esa gente con ese desencanto más bien va a desistir de participar? En la provincia de Buenos Aires 1.600.000 personas no fueron a votar. Supongamos que la mitad de 1.600.000 no iba a votar nunca, porque votó el 61% y lo normal era el 71%, ¿no es cierto? Más o menos. Sí. Entonces, supongamos que 800.000 personas no fueron a votar de manera deliberada, no porque normalmente no votaran, sino porque estaban enojados y no fueron a votar. Bueno, de esos la mayoría son jóvenes, sí. De eso se puede suponer que muchos votaron a Milei, sí. Ahora, el peronismo, al estar unido, hizo algo que es casi proeza, que es mantener sus niveles históricos, ¿no? Los niveles con los que ganó Kicillof antes, 47 más o menos, ¿no? Entonces, al peronismo le está diciendo que está vigente, que mantiene esa unidad a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto va a afectar? Yo creo que va a afectar al interior agropecuario. Vamos a ver qué actitud toman los que nunca dejan de decir que representan al interior productivo, que son Santa Fe y Córdoba, básicamente, sus gobernadores. Y cuando dicen interior productivo, ¿sabés qué quieren decir al mismo tiempo? ¿Qué? No representamos al, entre comillas, Gran Buenos Aires improductivo, lo cual es, por supuesto, la mentira. Buenos Aires produce industrias en gran medida, ¿no? Es decir, nos interesa poco el mercado interno. Nos interesa muchísimo destacar que somos productores muy competitivos. ¿Por qué? Porque la agricultura argentina es muy competitiva y el desarrollo de la agroindustria en Santa Fe es superior al de Buenos Aires. Entonces se basan en eso y en el escollo del Buenos Aires. Eso es lo que están diciendo cuando nunca, jamás hacen un discurso donde no te aparezca la palabra productivo. Ellos representan la producción y Buenos Aires no representa la producción, todo entre comillas. Todo eso es una mentira vil. Buenos Aires representa la gran mayoría de la producción industrial de Argentina, ¿no? Pero no hay que engañarse con respecto a las palabras, porque yo Orozco los conozco. Ahora, ¿cómo van a reaccionar desde el punto de vista? Yo creo que van a reaccionar no votándolo a Milei. Todos los afectados por este robo no van a... Es un robo, imagínate. A las 4 de la tarde del día miércoles 24, creo que el miércoles fue 24, sí, el miércoles 24, nadie sabía si se iba a cerrar o no. Lo que sabían es que tenían que llegar a 7.000 millones de dólares de exportaciones, y estaban en 4.100 y pico, a las 4 de la tarde del miércoles. 4.100 y pico de exportaciones, de 4.100 millones de exportaciones, la mayoría del complejo sojero, pero aparte de maíz y de otros productos. A esa hora no lo sabían. Me lo sé de la boca del caballo, como diría un burrero. Alguien pasó una información. Alguien dijo, si no se apuran vamos a cerrar como sea. Vamos a cerrar como sea, no porque se llegue a los 7.000, sino como sea. ¿Por qué? Porque hay una orden. Alguien pasó el dato. ¿Y la orden de quién fue? ¿De Scott Bessent? Por supuesto, después de ese tweet que mandó, debe haber habido llamado de teléfono, de que para menor duda. Y entonces, alguien le pasó el dato, decía información, ¿cómo es que se dice? Cuando la información es... Privilegiada. Confidencial. Exactamente, confidencial. Y ocurrió lo que nunca había ocurrido en la historia de Argentina, y es que en 3 horas se liquidaron 2.870 millones. ¿Nunca pasó en la historia argentina? No, nunca jamás. En 3 horas, un récord absoluto, y no sé si no es récord mundial. Hay que descontar el 3%, acuérdense, pero igual. Pero igual, nunca había ocurrido en la historia. Y me consta que a las 4 de la tarde estaban en eso y que no sabían que se cerraba. Sí. Estamos hablando con Felipe Solá, que es un conocedor de ese mundo. Uno de los capos máximos, tal vez el máximo capo, de organizar la liquidación, y que había hecho el acuerdo central con Irígora. la economía. Irígora.
la verdad que no me acuerdo cómo ok. se llama, Ok. digamos, comentó, entre mañana, el jueves y el viernes vamos a llegar a los 7.000 millones, a las 4 de la tarde. ¿Qué cambió para que llegaran a las 9? A las 9:15, Arca dijo, llegamos a los 7.000. A las 9:58, la Secretaría de Agricultura le informa a Arca que llegaron a los 7.000. Es decir, primero se adelanta Arca, pero la información en la agricultura llega después. O sea, se cierra el sport, como dirían también los burreros. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Ahora, imaginemos la economía argentina de aquí en adelante, ¿no? Estamos hablando con Felipe Solá con muy fuertes definiciones, diciendo que Milei defendió los intereses de los productores de soja de Estados Unidos, no de Argentina. Y para cerrar nuestra conversación, Felipe, te agradecemos mucho. ¿Cómo estás observando las discusiones que hay o cómo se está tramitando la interna en la provincia de Buenos Aires? Esa es una pregunta que quería hacerte. Y otra pregunta que quería hacerte es si la viste a Cristina o la vas a ir a ver a Cristina. Lo primero, a mí me parece que no hay más discusión. Hay una campaña electoral, hay una lista hecha, terminada lista. No hay más discusión. Yo no veo la discusión, Daniel. Yo veo una campaña que encabeza Tayana y que encabeza también Kicillof, por supuesto, ¿no? Eso lo veo. Y un triunfo en la provincia de Buenos Aires va a ser capitalizado por Kicillof, por Cristina y por Kicillof también. Con respecto a Cristina, he pedido verla y estoy esperando que me conteste. Muy bien. Y sobre si te preguntan a vos, me imagino que debes estar a favor, obviamente, de que se revise la condena de Cristina. ¿Cuál debería de ser el mecanismo como para que Cristina recupere sus derechos políticos, a ser votada y a votar, y su libertad? Bueno, técnicamente me parece que deberían opinar los defensores de Cristina. Sí. Porque para saber el camino jurídico primero, antes de tomar un camino político. Sí. Y obviamente eso no va a ocurrir con este gobierno de ninguna manera. Este gobierno necesita que el enemigo público sea el kirchnerismo, los cucas, cuando el verdadero enemigo público de este gobierno es el Toto Caputo, ¿no? Claramente. Ahora, el desastre del programa económico no lo produjo el kirchnerismo, lo produjo el mismo Caputo, haciendo lo mismo que en el 2018. Ahora, ¿qué va a ocurrir de ahora en adelante? Bueno, veremos. Argentina por ahora corre el riesgo de transformarse en forma permanente en un virreinato. Felipe, gracias por tu tiempo, como siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias. Felipe Solá, ingeniero agrónomo, una figura emblemática del peronismo, ¿no? Podemos decir en términos históricos, sí, de los 10 dirigentes, 15 dirigentes más importantes que tiene el peronismo. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue gobernador 2 veces, fue vicegobernador, completó la gobernación de Carlos Rucau, cuando Carlos Rucau se fue, huyó. Como el virrey de Sobremonte. Se fue en el 2001 de una manera increíble. Sí, vale decir y que ahora duerme en TN, ¿viste? Ya tiene una camita ahí adentro. Yo lo veo, para mí, yo creo que tiene una carpita ahí en La Nación Más. También.